Imaginemos que un día abrimos la llave y ni gota de agua para bañarnos, lavar la fruta o tener un plato limpio. Imaginemos ciudades, tuberías, cisternas, plantas, tierra y hasta nuestra boca totalmente secas. Esto no es ciencia ficción, es una realidad que se acerca a pasos agigantados. Los tiempos en los que nos abastecíamos de ríos caudalosos, limpios, de bollantes manantiales y acuíferos subterráneos quedaron atrás. Y de esto, todos tenemos parte de responsabilidad. La urbanización descontrolada, la invasión de las áreas verdes naturales, la contaminación de los ríos, las malas decisiones políticas, las fugas en la red, la baja recuperación del recurso y, sobre todo, el uso irracional del agua por cada uno de nosotros son los principales motivos de su poca disponibilidad. ¿Sabías que en nuestras grandes ciudades se dota a cada habitante de hasta 3 veces más agua que en algunas ciudades europeas? Otro punto a considerar es la baja recarga de acuíferos. Por ejemplo, la Ciudad de México toma aproximadamente 30% del agua que consume de ríos y 70% de los acuíferos. Si se captara el agua de lluvia para utilizarla e inyectarla a estos últimos, y si se protegieran las zonas naturales de recarga, se podría contar con este recurso por más tiempo. Hoy, solamente 11% del agua de lluvia se filtra al subsuelo y 34% se pierde en el drenaje. Por otra parte, con el empleo de aguas residuales tratadas, se podría aumentar casi al doble la productividad agrícola, reducir el gasto industrial y cubrir necesidades de zonas urbanas. Un cambio hacia el uso racional del agua significa cuidar, ahorrar, reutilizar y recargar. Tomemos esta responsabilidad cuanto antes. ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas, pero sobre todo hoy sí les digo, quédense con nosotros, pasen la voz, den codazo. La cosa es que tenemos de veras que cobrar conciencia de algo que se nos viene diciendo, repitiendo desde hace décadas. Décadas, porque fíjese, yo estaba en la primaria y ya nos lo estaban diciendo, se va a acabar el agua, y uno, sí, pero falta mucho. Pero ya tenemos aquí el 2030 y luego ya ni les digo el 2050 y es cada vez más claro que nos estamos acabando el agua dulce, el agua potable, el agua que podemos beber, utilizar para bañarnos. Y como decía la voz de nuestro compañero Oscarito, esto no es película de ciencia ficción, no es Mad Max, esto está sucediendo y es sumamente inquietante. Así que si usted ya encontró cómo apoyar, ¿verdad? No su granito de arena, su gotita de agua, díganos cómo. Pero si le va muy mal con el suministro de agua, también cuéntenos dónde, cómo, por qué. Y bueno, primero vamos a agradecer a nuestras traductoras en lengua de señas, Fabiola, Istiel, muchísimas gracias, mis amores. Y pues bienvenida, Sandra, platícanos a dónde se puede conectar todo mundo. Pues sí, miren, ya tenemos algunos comentarios. Recuerde que estamos en Facebook Live transmitiendo en vivo para que debajo de la transmisión nos comente qué acciones toma el día de hoy, qué medidas toma desde su casa, tal vez en su empresa ya tienen esta parte de sustentabilidad, de responsabilidad social, y cuéntenos algunos ejemplos de las medidas que se toman y de lo que usted puede hacer y de lo que ya está haciendo e implementando. Muchísimo importa también el ejemplo, decías, Fer, desde que tú eras niña ya escuchabas, ya se hablaba de esto, y
Y hablando de ejemplo, tenemos algunos comentarios ya del público, como nos dice Leti Rivera, comparto con mucha pena que mi papá era de los que lavaban el carro a manguerazos. Cuando yo lo cuestioné, me dijo, yo pago el agua. Y yo siempre fui muy rezongona, así que le dije, pues lávalo con leche, también la pagas. Y no les cuento cómo me fue. Guau, pero fíjense qué interesante punto, porque de pronto sí creemos, Guau. la pago, pues es mi agua porque la pago. Pero hasta dónde realmente es así, hasta dónde, aunque la quieras pagar después, no va a haber, como la situación de Sudáfrica, Fer, que es real, no es ya película, no, exactamente. La fecha, ¿no? En donde ahorita, si quieren, hablamos de lo que están viviendo los ciudadanos allá, porque ya es una realidad, nos estamos quedando sin agua. Seguramente usted en la colonia en que se encuentra, en donde nos ve, ha pasado días, a lo mejor ha tenido incluso que contratar pipas, si es que es de los afortunados que tienen el agua en la llave, porque cuántas personas no les llega de esta manera. Un tema importante, aquí esperamos sus comentarios, ya estamos completamente en vivo. Gracias, mi querida Sandra. Gracias a nuestro público presente por el esfuerzo, por estar aquí. Muchas gracias. Y claro, también a todos los que nos siguen desde, como dijo Sandra, puede ser el internet o sus pantallas. Y gracias aquí a nuestro panel, Oscar Monroy, el doctor en biotecnología. Suena rete interesante eso, Doc. Maestro en ciencias de ingeniería ambiental y utilización de recursos, UAM Iztapalapa. Miembro del Departamento de Biotecnología, presidente de la Comisión de Cuenca de los Ríos, Amecameca y la compañía. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ayer andábamos en UAM Iztapalapa porque tienen ahorita una feria del libro y una feria de ciencias. Súper interesante, y puede además entrar toda la gente de la zona. ¿No? Están invitados todos ahí. ¿Verdad? Todos pueden caer por allá. Está Claudia Campero, gracias Claudia, maestra en Planeación y Desarrollo y colaboradora de Food and Water Watch. Food and Water Watch lucha por el derecho universal a agua potable, alimentos seguros y aboga por una democracia que mejora la vida de las personas y protege el medio ambiente. Gracias, Claudia. Omar Arellano Aguilar, profesor de la Facultad de Ciencias en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la UAM, miembro de la Unión de Científicos comprometidos con la sociedad y además es participante del Centro de Ciencias de la Complejidad. Ahorita nos cuentas qué hacen ahí, suena también muy interesante. Oigan, y aquí la cuestión es, ¿de qué estamos hablando cuando decimos el derecho humano al agua? Porque yo he visto aquí debates padrísimos de sí, pues el agua es gratis, pero pues ¿quién te la lleva hasta tu casa gratis? Y todo este jaloneo. ¿De qué hablamos? Bueno, el derecho humano al agua es reconocido por las Naciones Unidas y lo que es el reconocimiento de que toda persona tiene derecho a tener agua suficiente en cantidad y calidad, y también a que sea accesible, que pueda llegar a ella, pues, y que sea también accesible en cuanto a la economía, que no haya discriminación en el acceso y cuestiones así. Creo que la introducción que nos han dado es muy interesante, pero hay un tema muy importante a destacar. El agua es un problema que se vive de manera muy desigual. Una colonia como Las Lomas no vive el tema del agua como una colonia en Iztapalapa. Y estas desigualdades se viven alrededor del país. A ver, nada más que habría que aclarar. ¿Es un asunto solo de dinero? Porque entendamos que cuando decimos aquí en la Ciudad de México, Las Lomas es una zona de mucha plusvalía y con mucho poder adquisitivo. Mientras que en Iztapalapa, pues hay de todo, ¿no? Y es solo un asunto de dinero, o que por ahí entre el agua y que pues les llega todo el caudal. ¿De qué va por ahí? Bueno, hay todo un tema histórico de cómo se desarrolló la ciudad, ¿no? El oriente y el poniente tienen muchas diferencias, pero las soluciones, digamos, técnicas para que todo el mundo tuviera acceso al agua de manera digna existen. Pero también hay decisiones presupuestales que priorizan unas zonas por encima de otras, y también hay temas como que nuestros gobiernos no han logrado entender que aunque la propiedad de la tierra no esté, digamos, formalizada,
sigue habiendo el derecho al agua. Entonces, eso siempre es un grave problema de discriminación en las comunidades. Oigan, sí, adelante, doctor. Ahorita le seguimos. Un segundo. Bueno, yo quiero apuntalar que el derecho humano al agua no significa que es gratis. Significa que podemos, o sea, que el Estado tiene que garantizar ese acceso al agua, ¿no? Como dice Claudia. Y por el otro lado, no solamente es el agua que consumimos. El derecho humano lo que se reconoce es derecho humano al agua y al saneamiento. Es decir, que nosotros tenemos que tener derecho a abastecernos de agua, pero también tenemos que tener el derecho, el Estado lo tiene que proveer, el tratamiento del agua residual. Y eso es muy importante y a veces se deja de lado al final, por el Estado, porque esa agua residual que no es tratada es la que está contaminando los ríos, el ecosistema y limita otra vez el agua. Muchas preguntas. Sí. Espéreme para poner una producción. Nos tienen que hablar qué es agua residual, por favor, y nos tienen que decir si de veras estamos frente a una crisis mundial de agua o ya hubo otras históricas como esa gran hambruna, varias que llevan en China y ahorita nos cuentan, ¿les parece bien? Un segundito y Vamos a ver esto que intitulamos Dale la cara al Atoyac. Vamos a verlo. Dale la cara al Atoyac es una asociación civil que busca impulsar la regeneración de la cuenca del Alto Atoyac. El Atoyac, el río Atoyac y los diferentes ríos que conforman la cuenca son de los más contaminados de México. Realmente la situación es, muy grave, dado que hay empresas, los municipios que no cumplen con la norma, están contaminando de una manera impresionante los cuerpos de agua y luego esa agua se está utilizando para riego, ¿no? Es lo que comemos, pues todos nosotros, es la realidad, ¿no? Entonces la situación es importante en ese sentido, se tiene que resolver porque ya está vinculado con un tema de salud pública. Realmente los cuerpos de agua superficiales están sumamente contaminados, ¿no? La mayoría, o sea, te puedo decir que el 90% de los cuerpos de agua en México están sumamente contaminados. Inclusive cuerpos subterráneos también están siendo contaminados y a la hora del uso, ¿no?, de la distribución de agua también hay una ineficiencia increíble, ¿no? O sea, la gente está sufriendo con la falta de agua y por supuesto pues no hay tratamiento y esto nos está afectando. El recurso más importante para la vida es el recurso que menos está importando a los tomadores de decisiones. Por eso Dale la cara al Atoyac, pues finalmente existe, pues para dar vida a esto, para que nos demos cuenta que es necesario y que se tiene que dar un buen uso, porque si no, pues el bienestar y la salud de todos los que vivimos aquí, pues está obviamente comprometida. Realmente lo que hacemos es, tenemos diferentes ejes, ¿no? Uno es conciencia, ¿no? Hacer relevante este tema ante autoridades y ciudadanos, ¿no? Que nos demos cuenta que todos nos importa, bueno, a todos nos debería de importar porque estamos conectados. Por otra parte, lo que hacemos es un tema de observatorio ciudadano, en donde a través de mucha relación con la academia estamos generando pues investigación, datos, que finalmente se traduzcan en soluciones, ¿no? Entonces lo que hacemos en eso es generar políticas, agendas de agua, soluciones muy tangibles y viables para la solución del problema, ¿no? Y otra de las cosas que hacemos, por ejemplo, es pues un tema de utilizar los instrumentos jurídicos a nuestro alcance, pues para dar todas las posibilidades a que el río sea respetado y que las normas sean aplicadas, ¿no?, como se debe. Y finalmente, esto es una cuestión de corresponsabilidad, ¿no? O sea, todos los que habitamos aquí en la cuenca del Alto Atoyac hemos sido responsables del deterioro, ¿no? Todos desde nuestra casa, empresa, como gobierno, estamos siendo parte de la contaminación. Todos, lo más padre de todo es que todos podemos hacer algo, ¿no? Todos en nuestra casa, en el gobierno, en las empresas podemos hacer algo para mejorar la situación. Y de verdad que en el momento en que logremos recuperar y esto vuelva a ser una cuenca sana, todos vamos a ser beneficiados. Una cuenca sana, eso se ve difícil. Se une aquí al panel nuestro querido amigo Arnold Ricalde, ambientalista y director de Orgánica. ¿Qué está pasando con este río, que pues, ya vimos la mancha negra esa? Bueno, es el tercer río más contaminado de México, el río Atoyac. Miedo. Pero afortunadamente... Oye, ¿abajito de cuál? Les digo, pues nomás para darnos una Pues idea. está la cuenca alta de Puebla, ¿no? Nace el río justamente en los volcanes, pero también en la parte de Tlaxcala. Y después pasa literalmente por el centro de la ciudad de Puebla. Ahí está la cosa. Y después ya se une con otros ríos para salir al Pacífico. Pero es uno de los ríos más contaminados, en una de las zonas más importantes urbanas.
pero afortunadamente también es uno de los ríos que más atención está teniendo. Esta organización, Dale la Cara al Atoyac, lleva varios años trabajando, están generando pues, muchísimas soluciones, involucrando al gobierno municipal, al gobierno estatal, a varios actores, y realmente hay una esperanza por rescatar un río en el país, porque no tenemos realmente ningún río importante en México que esté limpio. Más del 80%, ¿no? de todos nuestros cuerpos de agua tienen algún grado de contaminación, es decir, no se puede tomar el agua de esos ríos, de esas lagunas, de esos lagos, ¿no? Entonces el río Atoyac representa, ¿no? una oportunidad para que conjuntamente rescatemos un río, ¿no? en nuestro país. Hace 2 meses tuvimos un foro ahí que se llamó Ríos Vivos, y que justamente buscaba esto, cómo nos involucramos los ciudadanos, el gobierno, las empresas, para rescatar un río y que haya gobernanza, porque mucho es un problema de gobernanza, no se están respetando las leyes, hay normas de descargas y hay muchas empresas, especialmente textileras, que no están respetando la ley y simplemente tiran sus tintas al río, contaminándolo y pues generando este problema ambiental, este problema de salud, este problema de estética, y queremos ríos vivos. Oye, yo sé, ¿cómo nos relacionamos? Pues matándolos, ¿verdad? Por lo que estamos escuchando. ¿Cuáles son los otros 2 más contaminados? Porque dices que este es el tercero. Pues el Lerma. ¿Y el más? Lerma es uno. Lerma. ¿Y otros? Que es Chapala, Santiago. El río Santiago. ¿Qué tal Ahí en Jalisco. Hijo, qué miedo, qué miedo. Coatzacoalcos. Doctor, lo interrumpí hace rato. ¿De verdad estamos ante una crisis histórica o de qué estamos hablando ahorita? A ver, una crisis como con Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Todavía no llegamos. No O ya llegamos. mero. Esta ciudad, por lo menos en la Ciudad de México, esta ciudad es una ciudad generadora de agua. El asunto es un mal manejo del agua, una mala distribución del agua, porque el agua, volviendo al asunto de recursos humanos, se toma como una mercancía. Yo tengo más dinero, yo pago por el agua. Yo soy influyente, pago por el agua. Yo tengo una mina que ahora resulta que está catalogado tener una mina como de interés nacional o de interés social. Interés público, ¿no? Interés público. Entonces, puedo utilizar todo el agua que quiera. Y en el proceso de la mina debería de... Nos tiene que explicar con calma. El proceso de la mina. Ahorita regresamos. Interrumpimos al maestro. A ver, nos estaba usted contando. ¿Qué pasa con todo esto que se va arrojando al agua y demás? No, que las empresas, había mencionado la minería, que es una parte de las empresas, pero en general las empresas no están pagando los costos ambientales de los recursos, del agua. ¿Y se tendría que hacer? Se tendría que hacer. Claro, si yo necesito 1 metro cúbico de agua para generar mi producto, ese metro cúbico que tomé limpio, lo tengo que regresar limpio. ¿Y hay forma de que la empresa... Claro. Hasta los químicos... Sí, pero nos han vendido la idea, desde los de los años 70 del siglo pasado, de que primero estaba el crecimiento y luego la contaminación. Ay. Y entonces nos metimos en esa clase de países que contaminaba todo para abaratar precios, pero dejamos una gran contaminación. A diferencia de los países desarrollados que dijeron, no, vamos a limpiar los grandes lagos, los ríos, el Támesis, todo eso. Y ellos entonces hicieron una industria alrededor de tener el medio ambiente adecuado, y sus economías crecieron muchísimo, y nuestras economías están más abajo de lo que teníamos en 1970, por no invertir en el medio ambiente. Me decían, 1 onza de oro, ¿cuánto? El costo de 1 onza de oro en México de producción es de $300. Pero no solamente pagan... la parte operativa. Exacto, no pagan todo lo que contaminaron y que habría que limpiar y todo eso. Lo que nosotros conocemos como externalidades por la producción de oro no se integra en la producción. Es decir, externalidades son deforestación, movimiento del suelo
contaminación del Por agua. cada onza, ¿cuánto tendrían que pagar de externalidades? Pues lo que decía el doctor era como unas 5 veces más del precio. O sea, es más valioso lo que están ensuciando que la onza del oro producida. Gracias. Pero, Eso es Fernanda, ahí también hay económico un el problema, porque ¿cómo evalúas? O sea, ¿qué precio le pones a un bosque? Claro, ¿Qué precio le pones a tu salud? claro. ¿Qué precio le pones a los niños y a las niñas que están naciendo enfermos por la contaminación con tóxicos? Esto está no le puedes probado. poner una etiqueta de precio. Esto está probado porque cuando yo fui al Salto me enseñaron una colonia donde había una incidencia de cáncer muy alta, o sea, impresionantemente alta, así como de no creerse, vamos. Entonces los científicos ya dijeron, sí es cierto, estar hasta en la brisa de estas pequeñas cascadas y demás contaminadas sí te enferma. Claro. Sí, por supuesto. Sí te Si enferma. nadie está pagando esta afectación al medio ambiente, el sector empresarial muchas veces está beneficiando, generando altas utilidades y no se acostumbraron a pagar estas externalidades que bien comentan. Y tenemos que incorporar, ¿no?, en la cultura empresarial estos costos, porque son costos que se van sobre los bienes comunes, lo que es de todos, el agua es de todos, los bosques son de todos. Sin embargo, hay poquita gente contaminándolos y beneficiándose. Entonces, estamos entrando, ¿no?, a una nueva cultura. Nos pasa también en el manejo de los residuos de construcción. Las constructoras no están acostumbradas a pagar ese sobreprecio que implica el adecuado manejo, ¿no? Y bajo este argumento de generación de empleos. Entonces, justamente ahorita estamos en el momento, porque si no después va a ser más caro. Están generando pasivos ambientales, contaminantes que se quedan ahí y después se van a tener que limpiar. Y le va a tocar a otras generaciones, le va a tocar a los jóvenes pagar ese costo ambiental, les va a tocar pagar, ¿no?, ese costo del bien común, y tenemos que tomar cartas en el asunto lo antes posible. Ya no es suficiente generar empleos, tenemos que generar empleos que sean limpios, empleos que no contaminen al ambiente, empleos que no contaminen al agua, porque repito, si no después vamos a acabar pagándolos de una u otra forma. Pero también limpiar provoca empleos, como nos está diciendo. La restauración. el maestro. Pero- Al restaurarlo también generas empleos. Pero también puedes no contaminar. O sea, creo Oigan, que vamos a ver esto empecemos por ahí. y nos platican. ¿Les parece bien? Esto es tratamiento del agua en la Guama. Ahorita regresamos. Vamos a ver. Estamos en la planta de tratamiento de aguas residuales y de basura orgánica de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. La planta de tratamiento lo que hace es tratar el agua residual de la UAM y es prácticamente agua residual. Hemos hecho obras para recoger el agua de lluvia de 5 edificios, ya se trataría de recoger el agua de lluvia de todos para que aquí nada más llegue agua residual. Este lugar es una planta demostrativa, la cual el objetivo principal es reciclar el agua residual a bajo costo. Hay dos formas de reciclar el agua: vía biológica, con aire y sin aire. Aquí la alternativa es que sea sin aire. Básicamente son dos pasos esenciales: microorganismos anaerobios como primer paso, y el segundo paso, plantas que están sembradas en una especie de alberca rellenada con tezontle, y encima del tezontle hay carrizo que crece y el agua se va filtrando a través del tezontle. Ahora sí, si no hubiera carrizo, no hubiera plantas, el tezontle en sí sirve como un filtro, pero al tener las plantas ahí sembradas y las raíces en los huecos de las piedras poder crecer, esas raíces ayudan todavía a un filtrado más eficiente, y al final tenemos una desinfección. Y paralelamente a eso, los microorganismos generan un gas que es flamable y que puede ser aprovechado, pues, para generar electricidad, para quemarlo como combustible, para comprimirlo y instalarlo en un vehículo, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se hace aquí con el aspecto agua. Paralelamente también se utiliza el agua para regar basura, poderla humedecer y poderla tratar. Entonces el objetivo de la planta es ofrecer una tecnología que ya es de mucho tiempo, ya desde los años 70 se ha venido desarrollando, en la cual en el mismo espacio donde se recicla agua sucia también se recicle basura orgánica.
El objetivo de aquí es ser como tal un piloto que muestre a la sociedad que se puede tratar el agua residual y que es factible y que además como plus se puede obtener una energía renovable. Nuestra colaboración en esta parte es los compañeros que laboran aquí en la planta nos llevan las muestras al laboratorio y nosotros allá las procesamos y además analizamos los datos para estar evaluando que también funciona la planta y si se pueden hacer algunas mejoras. Todo esto pues va enfocado al hecho de tratar los residuos, tratar el agua y tener pues un medio ambiente pues, mucho mejor. El objetivo de este programa es el agua, ¿no? Si le damos tratamiento al agua, entonces también podemos pensar en reutilizar esa agua, ¿sí? Hay muchos usos que puede darse al agua residual tratada, principalmente el uso agrícola y el uso industrial, para dejar el agua potable únicamente para el consumo humano y bueno, para la producción de alimentos en fábricas, etcétera. Muy importante y muy interesante toda esa información. Y hablando de aguas residuales, que también nos iban a aclarar a qué se refiere específicamente y cómo podemos, como ciudadanos o como habitantes de cualquier región, contribuir a captar esta agua, nos platica Beatriz Zamora. Yo vivo en un Alpine, Texas, y aquí la escasez de lluvia es mucha. Cuando llueve, mi esposo pone muchos contenedores de agua alrededor de la casa. Además, nosotros le adaptamos una manguera a la lavadora. Esa agua la usamos para los inodoros y para limpiar el piso de la casa, hasta para lavar los carros. Aquí las multas de tirar agua son muy altas, hay regulaciones hasta para tener un jardín, y si tienes un jardín tienes que seguir las reglas de la ciudad. Es que dice un Alpine, Texas, en Texas, ¿no? Texas. Lo pone con J y me sacó de onda porque me imaginé primero un tejado. Entonces, pero sí, es en Texas y bueno, nos platica cómo es la regulación allá. Y hablando de regulación, que creo que es importante abordarlo, nos dice Ignacio Peña: soy arquitecto y el problema del agua se basa en el reglamento de construcción para captar las aguas residuales. Esto qué interesante si todos lo pudiéramos captar o lo el agua hiciéramos. de lluvia. Sí. Para captar el agua de lluvia. Exactamente, de las lluvias. Y exacto, ¿cuál sería la diferencia entre a qué le llamamos residual y cómo se llama? Las otras aguas, ¿y por qué son residuales? Negras, grises. Lo que se refiere el compañero es que debería ser también una obligación captar agua de lluvia. El agua de lluvia pues, nos la regala el cielo y muchas veces la desperdiciamos. En la Ciudad de México se va literalmente al drenaje. En la Ciudad de México y en todas las ciudades. Casi en todas. Porque no se está capturando esa agua valiosa y almacenando, ¿no? O sea, llueve y se va a la coladera. Sí, y esa agua la podríamos almacenar en nuestras viviendas. Debería ser obligatorio y en el reglamento de construcción se debería establecer la obligatoriedad que a partir de tantos metros cuadrados de vivienda tienes que construir un tanque de almacenamiento de agua de lluvia. En la Ciudad de México podríamos prácticamente vivir del agua de lluvia, pero le estamos tirando y no estamos obligando a los constructores, obligando a las personas que construyen nuevas viviendas a incorporar estos tanques de almacenamiento. Es que llueve más de la mitad de los días del año. Claro. Bueno, de hecho el riesgo de inundación y el riesgo de falta de agua son más o menos los mismos, ¿no? Entonces, es lo absurdo, precisamente. A ver, pero entonces, vámonos como quien dice por partes. Estamos ante una situación como Ciudad del Cabo, todavía no, porque tenemos ríos, los hemos ensuciado. En Ciudad del Cabo hay que platicarles que, fíjense, enfrenta la crisis hídrica más importante de su historia y podría ser la primera ciudad en quedarse sin agua. Ellos ya el 16 de abril vivieron lo que se llamó el Día Cero. Y desde entonces ya solo pueden consumir 50 litros diarios. ¿Cuántos son 50 litros? O sea, a ver, piensen, 50 botellas de agua. ¿Y eso que para bañarse? Para ¿no? consumir. Bueno, nada más una anotación. Digamos, el día cero ya no se alcanzó. El gobierno anunció este día para tomar medidas bastante fuertes, donde se asignó estos 50 litros por persona a día para no llegar ese día cero. Y lograron no llegar ese día cero en esta ocasión. Lo que
es importante destacar es que Ciudad del Cabo también es un ejemplo de lo que venía comentado desde el inicio, es un problema de inequidad. En Ciudad del Cabo lo que dijo el gobierno fue, le vamos a cerrar la llave a todo el mundo y van a tener que ir a puntos públicos a surtirse de agua. Pero cuando a todo sucede mundo. a todo mundo. Pero la realidad es que cotidianamente hay muchísima gente en Ciudad del Cabo, miles de personas que ya viven esta situación, desde hace años. Entonces, pues como aquí en la Ciudad de México, exacto. ¿no? Sí. Entonces, digamos, todo este gran escándalo era porque la clase media y la clase alta iban a empezar a vivir lo que la clase baja vive de manera cotidiana. Y en el caso de Sudáfrica también hay un tema de racismo muy, muy fuerte, ¿no? Y principalmente la población negra sufriendo la escasez y la población blanca teniendo acceso, ¿no? Entonces, en el momento en que se dan cuenta también la clase media y la clase alta va a sufrir de esto, es cuando se hace el gran escándalo. Y es parte de lo muy injusto que es, porque la población pobre siempre ha vivido esta situación. Y entonces, en la todos crisis los ahí países. está. En todos los países. Recuerdo haber visitado Veracruz, que uno pensaría, no, hombre, y en la sierra y tan verde, ¿cómo les va a faltar el agua? Bueno, pues caminaban 1.5 horas, 2 horas, ¿no? Depende. Hasta que les pusieron unos como tinacos para captar agua de lluvia. ¿Por qué hemos ensuciado al punto de la muerte nuestros ríos? A ver, cuéntenos, ¿qué pasa? ¿Echamos ahí las aguas negras o solo son las empresas? Cuando visité esto del Salto Jalisco era aterrador, porque me decían, sí, se habló con las grandes empresas, las grandes maquiladoras de marcas muy famosas, y dijeron, bueno, nosotros ya no vamos a echar contaminantes. Sí, pero entonces subcontrataron a pequeñas empresitas familiares y ellos pues, siguen contaminando el agua. Y el agua tiene miles de contaminantes, entre ellos mercurio, cianuro, o sea, cosas imbebibles. Entonces, sin embargo, estas empresas hasta ostentan sellos de ser sustentables y además ecológicamente conscientes, porque lograron quitar 1 o 2 contaminantes de cientos. Esto suena absurdo. Pues, de hecho, es un problema sintomatológico en todos los ríos del país y se concentra el problema en los ríos que están en el centro, porque ahí es donde hay más gente y ahí están las industrias. Y el problema sí es complejo, pero tiene cierta, está en la parte regulatoria, en la parte de planeación y en la parte de cultura del agua. En la parte de regulación, por ejemplo, antes del Tratado de Libre Comercio existían normas ambientales por giro industrial y entonces controlaban los contaminantes por que si era una automotriz, que si era una textilera, que si era esto. Te decían lo que no podías echar el agua. Ajá, exacto. Ok. Luego, se firma el Tratado de Libre Comercio y a unos años de todas esas se genera una sola, que es la que está vigente actualmente. Tiene se publicó en 1996, no se ha modificado, es decir, es una norma obsoleta porque la industrialización del país empezó a crecer precisamente con el Tratado de Libre Comercio. Considera esta norma el control de las emisiones y prevención con unos cuantos parámetros, no son todos. Por ejemplo, si ahí tienes, estábamos hablando ahorita de la imagen del río Atoyac. Ajá. Esta descarga de una planta textilera que avienta el color. Bueno, el color no está normado. ¿Qué tal? No está en la lista con tache, no, sí. para no está, que me explique. No está. Oye, y como lo que no está prohibido está permitido, pues sí, pues échelo al río. La industria cumple las normas, las grandes industrias cumplen las normas, lo que pasa es que esa norma no funciona. No puedo creerlo. Bueno, esto es incomprensible. Pero no solo son las industrias, también nosotros, y creo que lo iba a decir con la cultura del agua, todo lo que le estamos echando nosotros al agua, nuestra relación con el agua, porque al final tú abres la llave, ¿no?, del lavabo o le jalas al baño y eso se va al drenaje, pero el drenaje la mayoría de las veces se va al río. En México solo el 11% del agua se trata y un tratamiento más o menos. Es decir, entonces, se nos va esa gran grieta que sigue caminándole. Si tú tiras tantito aceite, ¿no?, al lavabo, pues ese aceite, 1 litro de aceite va a contaminar 1000 litros de agua y es el aceite que tú echaste. Hay muchos shampoos, no hay muchos jabones, acondicionadores, suavizantes. Todo eso tiene sulfatos y fosfatos y son contaminantes. En otros países se están desplazando
muchos de estos productos o están obligando a cambiar las fórmulas. Claro. ¿No? Porque están contaminando nuestra agua. Oye, pero nos y seguimos usándolos. Espuma. Ajá, sí. Y además se mezcla. Si vieran ustedes en el salto había metros de espuma, ¿verdad? Sí. Tóxica. Esa es menos. tóxica. Hay muchas plantas donde se traten las aguas residuales en el país, o hay pocas. Y de veras sería la solución poner muchas más. Ahorita regresamos para que nos lo vayan explicando. O es más barato no contaminar, ¿verdad? Ahorita nos explican, porque sí está complicado. Ya, pues tenemos segunditos. Nos felicitan mucho por el tema y ya nos están dando algunas ideas y recomendaciones de lo que hacen desde sus casas. Ahorita se las leo. Este fin de semana tienes una cita a las 11 por el 11. El sábado, en Vida Digital, te diremos qué es el comercio electrónico conocido como e-commerce, negocios por internet o negocios online. Hay quien habla de las ventajas que esto representa, pero hay otros a quienes no les ha ido muy bien cuando hacen ese tipo de transacciones electrónicas. Acompaña a Rocío Brauer y dinos en redes sociales a ti cómo te ha ido. El domingo, nuestro tema es la convivencia con los hijos de mi pareja. Plantear tener una nueva pareja que tiene hijos requiere adquirir compromisos, pero lo más importante es llegar a acuerdos que dejen en claro cómo será la convivencia. ¿Qué tanto pesará la opinión de estos en la relación? ¿Quién pone los límites? Sandra González Rull y Óscar Virués te esperan. Así es, tenemos diálogos todos los días, de lunes a domingo. No se pierda los programas que tenemos para fin de semana. Y retomando el tema del día de hoy, antes de retomar el tema del día de hoy, les tengo noticias. Y tenemos boletos para que usted pueda asistir al Teatro de la Ciudad. Canal 11 nos invita a celebrar 100 años del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la Gala Centenaria. Fíjense qué bonito evento. Bailes de salón de aquí y allá, Orquesta Filarmónica Juvenil de la Ciudad de México, Armando Sayas. Está integrada por los elementos más destacados de las 13 orquestas juveniles de la Ciudad de México y la agrupación va a ofrecer concierto de gala con valses, polcas, danzones y mambos. El evento es mañana viernes 25 de mayo a las 8:30 de la noche y tenemos 10 pases dobles para las primeras personas que se comuniquen al centro de contacto con la audiencia aquí en el canal. El teléfono es el 5166-4000, 100 años del Teatro de la Ciudad. Así que, pues, no se lo pierda. Vamos a continuar con el tema del día de hoy, hablando sobre el agua y el cuidado del agua, y vamos a ver la siguiente cápsula de CIRDO. Este sistema se llama Sistema Integral de Reciclaje de Desechos Orgánicos. Tiene una marca registrada que es CIRDO. Y en realidad lo que es una chinampa moderna. O sea, nosotros estamos modernizando el principio etnobiológico de la chinampa. ¿Por qué? Porque eso te permite tener el sistema de tratamiento tanto de aguas negras como de aguas jabonosas, como de desecho orgánico de cocina y de jardín. Te permite tenerlo al lado de tu casa sin ningún mal olor. Esa es la primera cosa importante, ¿no? Porque es importante que la gente asuma la responsabilidad de sus propios desechos, ¿sí? Y eso no pasa cuando viene un camión y se lleva tu basura, o vienen las pipas y se llevan el agua y tú ni sabes qué pasó con ella, ni a dónde fue, ni si contaminó. Entonces, el principal objetivo de nuestro proyecto es traer al interior de la zona habitacional la solución de ese problema, ¿no? Yo tengo instalado en Mazunte, en la costa de Oaxaca, un sistema en donde se tratan las aguas negras y se tratan las aguas grises y se recupera una gran cantidad que sirve para regar el jardín. Como en todos lados, la escasez de agua es muy grande y esto es formidable, poder sentir que no estás desperdiciando nada. Todo el agua que usamos para usar los WCs o los water closets se contamina terriblemente
¿ves? Y si la mezclamos con el agua de los fregaderos, de la regadera, etcétera, pues estás contaminando 250 litros por persona por día. ¿Cierto? Y una vez que esté mezclada con la materia fecal, ya esa contaminación ya es exponencialmente mayor cada hora que pasa, ¿ves? Entonces, lo primero es separar aguas grises de aguas negras y el agua negra utilizar esa materia fecal como inóculo para descomponer el desecho orgánico sólido de jardín y de cocina, ¿no? De esa manera cerramos un ciclo, reciclamos el 70% del agua que usamos, ¿verdad?, en nuestro propio medio ambiente. Yo tengo 25 años viviendo aquí con este sistema desde un principio. La verdad, para mí fue un atractivo vivir aquí con este tipo de sistema que hizo la doctora Mena, y el día a día resulta algo muy cómodo, ya estamos muy acostumbrados. El fertilizante que sacamos de nuestra basura orgánica lo vendemos, ya se va a comercializar dentro de poco. También las aguas grises las sacamos todos los días, llueva o no, para que no se estanque. Ahorita sí está funcionando bien, y aquí aparte en esta área de Tepepan no hay drenaje, entonces o tienen fosas sépticas, y esta es una opción bastante mejor que una fosa séptica. Esto es real, esto llevamos 34 años haciéndolo. Tenemos soluciones que son accesibles económicamente, no son terriblemente caras, tampoco son gratis, no, pero sí son accesibles, y creemos que es fundamental porque el agua es vital y se está acabando, y es muy grave lo que puede pasar. ¡Wow! Está impactante, impactante, pero ¿cuánto cuesta una cosa así? Perdónenme que me ponga de metalizada. En mi casa tengo uno, no te cuesta más del 3% del valor de tu casa. A mí me costó casi 20,000 pesos, pero eso me permite regar todo mi jardín, entonces me genera un ahorro impresionante de dinero. Es Sirdo GTA, la doctora Josefina Mena. Y todos podríamos tener un biodigestor en nuestra casa. Hay otros de biobolsa que hace Alex Eaton y son todavía más baratos, ¿no? Entonces es una responsabilidad. Todos deberíamos estar tratando nuestra agua. Oye, pero es que luego te necean, perdón, o sea, a la hora de estar construyendo casa, o será que yo me llevo muy mal con la mano de obra, les digo que tengo el karma de haber sido a lo mejor capataz en la construcción de la Gran Pirámide, pero a mí me decían, no señora, es que luego huele feo el baño. Luego huele, te lo juro, no te quieren hacer lo que les pides. Hay soluciones modernas. El asunto es lo que plantea, separar las aguas residuales. Ahí está. Y eso va desde la industria. La industria no debería de permitírsele que descargue a los drenajes. Pues para empezar. Ellos tienen que reciclar su propia agua y solamente darles un agua de repuesto por pérdidas por evaporación, pero la industria no debe de mezclarla. Al igual que propone la doctora Mena, hay que tratar por separado el agua gris, el agua del WC, que es el agua negra. Incluso ahora la orina. Todo el mundo hemos ido a muchos establecimientos donde los mijitorios son secos. Bueno, eso permite que se pueda recuperar el nitrógeno de la urea, hacer un fertilizante de eso, por separado, porque el nitrógeno en exceso en el agua residual también hace que el proceso sea más lento de tratamiento. Mira, qué interesante. El tratar el agua en las casas, y ya no me refiero tanto a la casa unifamiliar, pero ya a los edificios, condominios, todo esto. Eso, ahí sí es mucho más práctico porque ya tienes una gente especializada que haga el trabajo, que haga ese trabajo. Hay tecnologías muy buenas, la digestión anaerobia, que está basada en eso, que no tiene por qué oler. Tú puedes estar con el mismo confort dentro de tu casa, consumiendo muy poca agua y sabiendo que el tratamiento está a 20 pasos y no tienes o en el sótano del edificio, y no tienes ningún problema. ¿Qué es lo que sí no limpia? El tamaño.
Porque ya ve que nos encanta arrojar todo, como decía Arnold, desde el aceite, el resistol, todo lo que ya no estamos usando. Poco a poco tenemos que generar una cultura de esto. ¿Qué es lo que no debemos de tirar? Bueno, hay detergentes que son pésimos, los basados en azufre, sulfonato y en fosfatos. Ya hay sustitutos, son más caros, pero hay sustitutos. Entonces, debemos ir poco a poco enterándonos cuáles son esos productos e irlos demandando. El gobierno debería de sacarlos, porque ya han sido ya erradicados de otros países, pero México siempre le encanta recibir todo lo que otros desechan. Y entonces puede usar cosas caseras, ¿no? Como lo hacían nuestros abuelos, nuestras abuelas, el vinagre, el bicarbonato, el limón, que también corta la grasa, y no es tan caro, no es más caro. Es simplemente tener una cultura de respeto al agua. Desde que haces las compras, desde tu consumo, hacer esta conciencia, desde lo más pequeñito que significa que la persona que hace la compra tome una decisión Bueno, a mí la empleada diferente. del hogar me regaña, si no hay de la marca que pide y me dices que esta no rinde. Cuando antes se lavaba con arenita, con limón. Bueno, es que rendirse cree que es generar espuma. Esa es la cosa. Oye, pero también ahora está súper caro. Lo que antes usaban las abuelas como acondicionador de cabello, como suavizante de tela que se iba a comprar con las hierberas, uno es el shishi que le llamaban, ¿no? Y demás. Ahora 4 piedritas o 4 pedacitos son, bueno, un ojo de la cara, porque pues, ahora es como lo de moda, ¿no? Oye, y hablando de Imagínense. casas, de lo que se puede hacer desde casa, nos dice aquí Elena García, aquí en Texcoco llueve mucho y yo tengo una cisterna para captar el agua de lluvia. Ajá. Ya estoy considerando construir otra porque en ocasiones se desborda de tanto que llueve. Y esto hace que yo viva sin ocupar el agua de la red pública toda la temporada. Fíjense, pues el gran ahorro. A ver, ¿y en verdad está limpia el agua de lluvia? Porque luego nos han hablado de lluvia ácida. ¿Son alucinaciones? Ok. Bueno, sí, o sea, la lluvia ácida sí existe, claro que sí, pero hay tecnologías muy sencillas para dividir el agua que inicialmente cae. Isla Urbana es una organización que tiene un trabajo muy bueno en la ciudad y tiene algo que llama el tlaloque, que separa el agua que cae al inicio de la lluvia, que es la que trae más tierra, que trae contaminantes. Ya que limpió esa capa de la atmósfera. Llenas una proporción, lo separas y lo demás ya lo guardas. Y es muy sencillo, eso es una tecnología que no es no muy tiene simple. por qué encarecerlo. No. Oigan, y nos preguntan también cómo funciona el biodigestor. Se oye muy, muy padre, pero así. Eso es justo lo que se presentó en la cápsula. Con peras y manzanas. Es como una panza, ¿no? Imagínate una panza. Hay microorganismos y los microorganismos se están comiendo la materia orgánica y generan metano, CH4 por un lado y por otro lado generan agua. O sea, descompone esta materia orgánica, esta suciedad, lo descomponen los bichitos y esos bichitos son los que transforman. ¿Y el metano lo mandas? Se puede usar. Nosotros en el huerto Roma Verde tenemos un biodigestor de biobolsa y todo ese metano lo utilizamos para la cocina. Ojo, Directo. Entonces nos ahorramos dinero de gas y no estamos contaminando el agua. A mí me tocó ver un lugar así de cultivo en la zona de Maní, en Yucatán, y sí, era un bolsón, ¿no? Gigante. Exacto. Y entonces ese gas lo usaban para las estufas. Imagínense el ahorro, ¿verdad? ¿Y el agua que se produce, esa de qué tipo sería? Esa es una salida y la puedes utilizar para riego, ¿no? Porque después de ahí pasa por biofiltros y de los biofiltros ya puedes utilizar esa agua. Te queda mejor que la que te señala las normas mexicanas y es agua que podemos utilizar para riego. Pero igual el agua de lluvia es más inocua que el agua que utilizamos de la ciudad porque generalmente en las ciudades cloran el agua, ¿no? Entonces es mucho más sana el agua de la lluvia que el agua que generalmente ¿Por qué no recibimos. la venden como agua potable? Eso dice el recibo, pero no me la puedo beber de la llave como en otros países. Porque no se han comprometido con eso. Esa es la cosa. Yo pienso que la mayor parte del agua de la ciudad, hay puntos como Iztapalapa, casi toda no, pero que es potable. El gobierno debería de darles la certeza al público de que esa agua es potable.
No lo hace y entonces se favorece a las empresas embotelladoras de agua. Somos el primer país consumidor de agua precisamente por la desconfianza que tenemos hacia el sistema de potabilización de agua. Entonces, bueno, y todo el dinero que invertimos o gastamos en comprar el agua potable, el agua embotellada, pues es dinero que podría invertirse en tener un mejor sistema de reparto de agua. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Sí. Porque, digo, está bien hablar de los ahorros en la casa, que son muy importantes, pero y esa en cultura. Industria. Pero la verdad es que el manejo del agua que hace la ciudad, las autoridades, es pésimo, es desastroso, ¿no? Nada más para dar un ejemplo, traemos 12 metros cúbicos por segundo, lo pongo en esos términos porque es más fácil aprenderse la cifra, 12 metros cúbicos por segundo del Cutzamala. Y se pierden en la red de agua potable en fugas, 12 metros cúbicos por segundo. ¿Cómo? ¿Total? Estamos trayendo el Cutzamala para perderlo en Perdón, pero entonces, ¿qué caso tiene? ¿Y con qué sí vivimos? ¿De qué otro lado jalamos el agua que sí se queda? Del subsuelo. Del subsuelo. Increíble. Bueno. Y la del subsuelo, la estamos agotando. Claro. Dicen los geólogos que es infinita, pero lo que pasa es que estamos yéndonos ya cada vez en más la Ciudad profundo. de México a 300 metros de profundidad. Se recargan nada más 5 metros cúbicos por segundo y se extraen 16. Uy. Entonces, además es ahí donde 2 kilómetros. Es ahí donde el agua de lluvia es ahí donde el agua de lluvia es muy importante, porque así como nos dijiste de esta señora que en la temporada de lluvias no requiere el uso del agua de red, así hacemos en la temporada de lluvias, descansar el acuífero para aprovechar el agua. Pero de no la se succiona todo porque estamos totalmente tapados de concreto. Asfalto. Y no es un concreto amable. Bueno, por eso, no es que tenemos que poner a la ciudad a trabajar en eso. En lugar de hacer un drenaje larguísimo que se llama el Teo, que lleva para 12 años sin terminarse para sacar el agua, debemos de hacer pozos de infiltración. Gastar más o menos la misma cantidad, bueno, no es cierto, 5,000 millones contra 34 del Teo que nunca se acaba, para infiltrar el agua de la lluvia, haciéndole ¿Y cuántas su tratamiento adecuado. ¿Cuántas plantas de tratamiento hay, por ejemplo, en la ciudad? Hay muy poco, pero en la Ciudad de México nada más se trata el 10%. Sí, el Cerro de la Estrella es prácticamente la única que funciona. Es un metro cúbico. 3. Que son ¿En la ciudad? En la ciudad. Que trata el agua residual de la ciudad. La del Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. La de Atotonilco, que está en el estado de Hidalgo, que no está funcionando al 100%. Ajá. Y por ahí hay otras. Pero sí hay. Pero pero la de Atotonilco no está en la ciudad. Nos cuentan, no, pero trata el agua de la ciudad. No, se la lleva. Se la lleva lejos. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza y por todos los comentarios que estamos recibiendo en el tema del día de hoy. Y le adelanto lo que vamos a hablar el día de mañana. El tema es la interrupción del embarazo y la pareja. Y es que hablar en pareja de la interrupción del embarazo no es nada fácil, porque por lo regular estos son temas en los que se guarda silencio. Alguna de las partes no puede expresar o no sabe cómo expresar lo que siente. Y bueno, aquí nos vamos a preguntar el día de mañana cómo es que las parejas se involucran o no en este proceso, qué sucede con el vínculo amoroso ante una decisión de este tipo, cómo reacciona la pareja, si es que hay una relación estable o si es un vínculo de ocasión. Todas estas dudas, pues mañana, junto con lo que usted nos quiera aportar, van a ser resueltas por nuestros invitados especialistas. Mientras tanto, vamos a continuar con nuestro tema y vamos a ver la cápsula de la secundaria técnica número 80, que fueron los ganadores del segundo lugar del premio Amanda Richmond a la educación ambiental. Vamos a ver qué nos dice. Buenas tardes. Con esta actividad quiero darles a conocer los principales contaminantes del agua. Bueno, esta es la Escuela Secundaria Técnica número 80. A raíz del sismo tuvimos una situación muy difícil aquí en Tláhuac. Nos vimos afectados en el suministro del agua, casi, sin
2 meses, 3 meses se extendió. Entonces se vivió un frenesí muy difícil aquí, especialmente en la colonia Miguel Hidalgo, que todavía está afectada. Entonces quisimos trabajar, de darle la importancia de que debe de tener este líquido. Trabajamos sobre diferentes propuestas, se llegó a que el agua era determinante, la problemática del agua, y entonces trabajamos un proyecto escrito, teórico, se fundamentó, se hizo la parte presupuestal, porque habría que justificar un gasto que se iba a tener, y entonces nos inscribimos en el proyecto Amanda Rimoch, Premio Nacional a la Educación Ambiental, y bueno, salimos ganadores del 2º lugar. Bueno, participamos en el premio Amanda Rimoch, Premio a la Educación Ambiental, y pues bueno, obtuvimos el 2º lugar y fue un fondo de 120,000 pesos. Entonces se va a utilizar para que los muebles sanitarios se sustituyan por otros muebles sanitarios que van a hacer que tenga un sistema circulatorio del agua, para que precisamente no haya esta pérdida tan drástica de agua. Nuestra educación aquí en la Técnica 80 es integral, y aparte, a la par de la académica, tenemos una educación ambiental y se generan diferentes proyectos, diferentes propuestas. Todos los proyectos o las propuestas que llegan ambientales las trabajamos, las desarrollamos. Tenemos por ejemplo, un jardín hospedero y nectarífero, y pues necesitamos regar forzosamente, las plantas así no sobreviven. Entonces, para también desabastecer un poco la demanda de agua potable en nuestro jardín, pues se va a utilizar esta agua de los lavamanos, que te digo, después de un proceso. Pues creo que la comunidad reacciona positivamente, porque pues ya las personas empiezan a como interesar más en el proyecto, los alumnos, los maestros, hasta los mismos papás, ¿no? Y es algo muy padre, porque pues es lo que creo que más falta, ¿no? En las escuelas, como la comunidad, y más como en Tláhuac, que no es como una zona muy, pues está muy marginada, ¿no? Entonces como que esos proyectos como que benefician mucho a la comunidad, y como que tienen no solo un contacto con naturaleza, sino entre nosotros como que nos llevamos mejor, y como que nos preocupamos por un bien común, y eso es lo más padre. Fíjate, y ella menciona Tláhuac, una zona marginada, cuando era uno de los graneros, no solo de la Ciudad de México, sino de sus alrededores. Y entre nuestro público, pues muchas propuestas, muchas inquietudes. Leticia, ustedes de la unidad Miravalle, que ya traen un rato con estos asuntos, platíquenos. Sí, hemos estado trabajando pues arduamente. A raíz del terremoto, pues como fue trepidatorio, se tronaron tuberías y se contaminó, se unieron las aguas y había hasta heces fecales. Hemos tenido escasez de líquido vital increíblemente. Simplemente en los puentes nos cortan el agua y nos quedamos sin agua, a veces una semana, 3 días, no sé. ¿Qué explicación les da, doña Leti? Nada, ninguna. ¿No? ¿De que estamos reparando? Sí, o algo, sí, ¿no? sí, que se está limpiando la red. Ajá. Oiga, sí. ¿y a qué delegación pertenece la Miravalle? Benito Juárez. ¿Esto era común antes del temblor o fue todo hasta el temblor? No, yo pienso que ha sido ya desde tiempo atrás, sí. Y acá, doña Aide, que también viene de Miravalle, pero ella nos trae algunos tips, porque como han tenido que lidiar con esa falta de agua potable. Miren, nosotros en la colonia Miravalle, delegación Benito Juárez, ocupamos el presupuesto participativo para hacer banquetas. Como no se pudieron hacer en el 17, las hicimos parte en el 17 y parte en el 18. Pero le quiero contar algo. Las banquetas le tocan de por sí a la delegación. Pero, no debería de gastarse el presupuesto participativo en hacer banquetas. Perdón, ni tapar baches, ni poner luminarias. Eso le tocaba a la delegación, pero bueno. A ver, sígale. Pero le quiero presumir que en mi colonia estamos al 90% de banquetas nuevas, especiales, para que pasen con silla de ruedas, para que suban las mamás con las carriolas. Oiga, ¿y el concreto es para absorber o no? Principalmente fue este levantamiento algo muy bueno. ¿Por qué? Porque al levantar las banquetas nos encontramos con fugas de agua
Nos encontramos con socavones tremendos en las construcciones y nos encontramos con que se colapsaron los drenajes. Entonces, al levantamiento de banqueta y que estamos al 90%, pudimos corregir esas fugas de agua. En la colonia Miravalle existe un pozo en el centro de la colonia. Ahí lo que explicaban es que efectivamente fueron y ya acabaron más y más para poder tener el agua. Aún teniendo ahí el pozo, nosotros normalmente tenemos medio día de agua y ya después ya no tenemos. Nosotros no teníamos necesidad de tener cisternas porque somos una colonia de 12 manzanas, pero desgraciadamente tenemos 48 nuevos edificios con 30 o 40 departamentos, con unas cisternas del tamaño del terreno y ahora por eso tenemos esa escasez. Pero pregúntele a sus delegados y va a ver que le dijeron. Pues no. Es recomendación del INEGI el repoblar la delegación. De San Antonio Abad, bueno, ya ni quiero decir. Bueno, lo más importante que les quiero comentar, mire, yo trabajé en la Secretaría de Finanzas Tesorería. Ahí cobrábamos agua y nos explicaron y tuvimos varios cursos. Vecinos, si quieren saber si tienen fugas de agua, es fácil. Se suben a sus tinacos, levantan, levantan el flotador. El flotador. Cierran perfectamente bien todas sus llaves de la casa. Revisan sus baños y ven que esté tapado con el zapito. Sí. Cierran su llave de la entrada de la calle del agua. Si ustedes ven que sigue marcando el medidor, revisen, tienen fuga de agua. Ahora, otra cosa que nos inquieta mucho, se habla de una cantidad de fugas donde se va todo lo que llega del Cutzamala. ¿Estas fugas son reparables? No estamos hablando de fugas de casa, estamos hablando de la red de aguas y todo el mundo ha propuesto ahora entre los candidatos y demás que van a tapar el asunto. ¿De veras se puede o estamos hablando de algo imposible? Ese es un plan muy ambicioso, se tiene que hacer prácticamente en 20, 30 años. Pero se tienen que iniciar y nunca se ha realmente tomado en cuenta. También se puede sistematizar toda la red justamente para ver dónde está el mayor número de fugas, porque la mitad de las fugas están en las viviendas y la otra mitad ciertamente están en el resto de la ciudad. Es muy ambicioso, se tiene que hacer gradualmente, pero sí se puede hacer. La cuestión es que sea prioritario para el gobierno. Vino un experto israelí, pero lo vino a trabajar en Acapulco, que arrojaban un compuesto en la red hídrica y entonces se tapaban las propias fugas y ya después podía correr el agua. ¿Algo así sería posible en la Ciudad de México o estamos alucinando totalmente? Sí se puede. Sí se puede, pero necesitamos mucho la participación pública, la participación ciudadana y el gobierno principalmente que quiera hacerlo. Y la red se ha ido cambiando poco a poco. Y entonces esos puntos donde se ha cambiado la red, que se ha sectorizado, se ha modernizado, digamos, ahora necesitamos tener los instrumentos. Y es ahí donde entra la participación pública. Porque con una especie de estetoscopios, estar checando diariamente el sonido que emite la ¿Eso a quién le toca? A todos. Y transmitirlo por el teléfono celular a un centro de control que entonces está determinando por el sonido del agua fluyendo en estos lugares en donde puede haber fugas e entonces inmediatamente ir a atenderlas. Esto del israelí y otras, hay muchas tecnologías que nos permiten que la red se mantenga bien, pero dándole a los ciudadanos esta facultad de ser así por colonia, por calle, estos tramos, es como vamos a ahorrar esa agua. Porque estos 12 metros, o sea, es el 35% del agua que entra al sistema de aguas, el 35% se pierde. Pero no dentro de las casas, ¿eh? Lo que se pierde dentro de las casas es además, porque eso ya está medido. No, el que no se mide
está ahí. Entonces, claro que vale la pena poner todo un sistema a trabajar para recuperar esa agua y distribuirla mejor, porque es lo que dijimos, es un problema de muy mala distribución. Por ejemplo, se habla mucho de que lo acuaférico debía terminarse para llevar a Iztapalapa. No, que es muy caro, que no tenemos agua. No, el agua está en las fugas. Si le quitamos presión, para empezar, le quitamos presión a la red, al llevarse un poco de agua por el acuaférico, ahí tenemos una fuente de agua importante. Y la otra es, pues sí, evitar esas fugas. 12 metros cúbicos nos dice, ¿entran cada cuánto? ¿Cada segundo? Sí. Cada segundo, Dios santo. Bueno, con razón nos odian en los estados aledaños. Sí. Perdón, adelante. Bueno, una cosa que hay que considerar es que esta ciudad está sobre suelo lacustre, suelo de agua, de lago. El suelo es muy arcilloso, entonces cuando nosotros extraemos el agua del subsuelo, vamos desecando esas arcillas y entonces empieza a haber un hundimiento. La Ciudad de México tiene muchísimos hundimientos. Con esos hundimientos, las redes de drenaje y de agua potable pues se van fracturando. Ha venido habiendo un programa de restitución de tubos de drenaje plastificados para que se deformen, pero obviamente no se ha cubierto todo. Entonces tenemos que, pues sí, la Ciudad de México se está hundiendo y eso está fracturando el drenaje y la red de agua potable. Y, por ejemplo, esto que dice el doctor es muy interesante y creo que son de las tecnologías que tenemos ya a disposición y que podemos usar. Comentándolo sobre los compañeros de Dale la Cara a la Atoyac, ellos subieron una plataforma de denuncia para denunciar descargas residuales, malos olores, basura, etcétera, en la parte del río Atoyac. Entonces, los ciudadanos podemos entrar a la plataforma, sacar una foto, ir con el celular, sacar una fotografía. La fotografía está ligada al GPS y a coordenadas, y entonces lo subimos a la plataforma. Y entonces ahí, como ciudadanos, estamos siendo observadores del desempeño nuestro de nosotros inspector, mismos, ¿no? y de nuestros gobernantes. Son sistemas de monitoreo ciudadano, porque estuve involucrado. También la Agencia de Cooperación Alemana está apoyando este esfuerzo justamente para involucrar a la gente y que la gente esté monitoreando los ríos y se involucre y vea quién está contaminando, y a través de sistemas de información geográfica, de aplicaciones, se pueda transparentar esta información, claro, y el ciudadano pueda estar monitoreando. Pues de hecho de eso se trata la gobernanza, de que exactamente. Porque gobernanza suena como a gobierno, pero no, la gobernanza es un concepto que tiene que ver con lo que hace el gobierno y lo que hacen los ciudadanos. Es decir, es un diálogo entre los dos en donde tendríamos que estar participando y ser más activos en la toma de decisiones. Una de las propuestas precisamente de una organización de académicos y de ONGs que se llama la Coordinadora de Agua para Todos, Agua para la Vida, ha promovido una Contraloría Ciudadana del Agua, en donde se pueda hacer toda esta participación y se articule no solamente para ser observadores, sino para que entonces los gobernantes trabajen en resolver los problemas de los ciudadanos. Oigan, a ver, Tocaya, cuéntanos. Bueno, pues principalmente yo creo que es muy importante lo que están diciendo acerca de cuidar el agua, de tratar de recuperar toda esa agua que cae de la lluvia. Y si bien no se tiene pues el recurso para hacer los ductos que decía el especialista, pues yo creo que poner cubetas, poner recipientes donde podamos almacenarla y después utilizarla en otras cosas, ¿no? O sea, darle esa importancia y ese valor, porque realmente se nos está terminando. Es un recurso que no es renovable y pues a la larga lo vamos a lamentar. ¿Qué tal cuando dejamos abierta la regadera hasta que sale calientita? Híjole, pues, si quiera poner una cubeta, ¿no? Y usarla después en el WC. Compañero, cuéntanos, Carlos. Sí, yo vengo del municipio de Teotihuacán, de ahí. Entonces, ¿cómo les va allá? Porque allá tenían un río. De hecho, la cultura en cuestión del agua es bastante bien aceptable. O sea, a pesar de que la población no es mucha,
también existe lo que es el acueducto del Padre Tembleque. Ese corre a partir de lo que es los Arcos de Zempoala hasta un municipio que se llama Otumba, que es donde yo... ¿Y cómo está ahí el río? Pues estaba. O sea, no, bueno, por favor. Ahora lo vamos a cafetear, ¿verdad? Ya se nos fue. Sí, pues sí. Entonces, pues yo creo que a partir de eso como que ha quedado como experiencia o como un poco de valorar lo que es el aspecto del agua, ¿no? Entonces, que últimamente yo reconozco que sí ha habido buena aceptación, ¿no? Y buen manejo del agua en cuestión de pues, los vecinos y la comunidad. De ahí, por la experiencia del río. Oye, pues es que a niño ahogado a tapar el pozo, ¿no? Eso está tremendo. Y no hemos hablado del fracking, que todo mundo ahora lo mencionamos, todo, pero ¿entendemos realmente qué está sucediendo? Sandrita, vámonos, aunque sea con una llamada, y regresamos con un bonche, porque todo el mundo está opinando. Sí, aquí en Twitter nos dicen, es tiempo de regresarle a la naturaleza lo perdido, es tiempo de educación de la biodiversidad. Y justamente sobre educación nos dice Merle Gómez en la Escuela Secundaria Técnica 84, nos preocupamos por llevar acciones para crear conciencia en el cuidado del agua, realizamos diferentes actividades en donde los estudiantes se involucran en el cuidado de este recurso. Saludos a la secundaria Belisario Domínguez Palencia. El derecho humano al agua es reconocido por las Naciones Unidas. Toda persona tiene derecho a tener agua suficiente en cantidad y calidad y también a que sea accesible. El agua es un problema que se vive de manera muy desigual. Las soluciones, digamos, técnicas para que todo el mundo tuviera acceso al agua de manera digna existen, pero también hay decisiones presupuestales que priorizan unas zonas por encima de otras. El derecho humano al agua no significa que es gratis. Significa que podemos, o sea, que el Estado tiene que garantizar ese acceso al agua. Tenemos que tener derecho a abastecernos de agua, pero también tenemos que tener el derecho, el Estado lo tiene que proveer, el tratamiento del agua residual. Esa agua residual que no es tratada es la que está contaminando los ríos, el ecosistema. Que no tenemos realmente ningún río importante en México que esté limpio. Un problema de gobernanza, no se están respetando las leyes, hay normas de descargas. Las empresas no están pagando los costos ambientales de los recursos, del agua. ¿Qué precio le pones a los niños y a las niñas que están naciendo enfermos por la contaminación con tóxicos? Le va a tocar a otras generaciones, le va a tocar a los jóvenes pagar ese costo ambiental, les va a tocar pagar captar agua de lluvia. El agua de lluvia pues, nos la regala el cielo y muchas veces la desperdiciamos. En el reglamento de construcción se debería establecer la obligatoriedad que a partir de tantos metros cuadrados de vivienda tienes que construir un tanque de almacenamiento de agua de lluvia. En México solo el 11% del agua se trata y un tratamiento más o menos. Tú tiras tantito aceite, ¿no? Al lavabo, pues ese aceite, 1 litro de aceite va a contaminar 1000 litros de agua. Hay muchos shampoos, no hay muchos jabones, acondicionadores, suavizantes. Todo eso tiene sulfatos y fosfatos y son contaminantes. Hay que tratar por separado el agua gris, el agua del WC, que es el agua negra. Incluso ahora la orina. Es simplemente tener una cultura de respeto al agua. Estamos en la Escuela Secundaria Técnica número 84, Belisario Domínguez Palencia, que se ubica en la delegación Coyoacán. En esta escuela llevamos diferentes proyectos para promover la cultura del cuidado del agua, ¿no? Uno de esos proyectos es el de la Brigada Quetzalat, que se encarga de promover la cultura del cuidado del agua. Quetzalat significa aguas preciosas, proviene del náhuatl. Con este proyecto, los estudiantes que participan en la brigada realizan diferentes actividades. ¿Qué actividades hacen? Al inicio del ciclo escolar hacen una revisión general de la escuela para ver si hay alguna fuga y entonces inmediatamente informar a nuestras autoridades para ver cómo se puede corregir esta situación, ¿no? Esa es una de las actividades. Otra de las actividades es generar periódicos murales en el cual se plasma información de qué es el agua, porque en primer lugar tenemos que iniciar con qué es el agua, ¿no? La importancia
importancia que tiene el agua en el planeta, la importancia del agua en los seres vivos y la disponibilidad de este recurso tan necesario a nivel mundial y a nivel nacional, ¿no? Todo eso se plasma en los periódicos murales y aparte los estudiantes hacen talleres en los cuales los alumnos de la misma escuela participan, ¿no? Para ayudarlos un poquito en generar esa conciencia de, por ejemplo, de que si se van a lavar los dientes, que no dejen la llave abierta, si se van a bañar, que no se bañen en 30 minutos, sino que utilicen racionalmente el agua. Esas son cuestiones de actividades. También ahorita se está promoviendo que se realice un humedal. Es un proyecto, este es el proyecto más grande que tiene ahorita la escuela. Es un humedal artificial. En este humedal se va a realizar con las aguas residuales de los laboratorios, de los talleres de PCIA, que es producción de alimentos, y utilizar todas esas aguas grises que se vayan directo a este humedal para ser tratadas biológicamente, naturalmente, y ser reutilizadas ya sea en el riego de las áreas verdes o la limpieza de la misma escuela. Estamos muy contentos porque en el proyecto del humedal participó justamente en el premio Amanda Rimoch y fuimos el tercer lugar a nivel nacional con este proyecto, ¿no? Como Brigada Quetzalán nos interesa muchísimo entrar no nada más en la comunidad de la escuela, sino que este blog también, por la búsqueda de los mismos estudiantes sobre la cultura del cuidado del agua, a lo mejor pueden llegar a nuestro blog y en el blog se va subiendo la información de todas las actividades que se está realizando, ¿no? Una actividad que viene en el blog es justamente cómo se ha ido utilizando esta agua, ¿no? Los estudiantes van registrando todos los días el consumo del agua, se hizo unas gráficas y con esas gráficas se expone la información, ¿no? Qué interesante esto, a ver, pero amén de lo que vimos nosotros en esta cápsula, el humedal. Oímos mucho humedales, pues bueno, en Quintana Roo y todo esto. ¿Hay humedales aquí en la zona centro o en qué otros estados? Bueno, el humedal es un ecosistema asociado precisamente a los cuerpos de agua. Pueden ser lagunas, ríos, arroyos, manantiales, zonas costeras. Y aquí tenemos, en la cuenca del río Atoyac, o sea, hay una ciénega, existía una ciénega, es decir, una zona húmeda, ¿no? En Tláhuac también hay una zona de humedales. ¿En la Magdalena cuenta o está demasiado contaminado allá lo que eran los dinamos? El propio río tiene su ecosistema y sí también podría ser considerado como una zona húmeda, precisamente porque mantiene ese ecosistema en las partes más altas. Desafortunadamente después se contamina, se entuba y se saca mezclada con aguas residuales. Y así como ese río está el río de la Piedad, el río Churubusco y varios ríos que tenemos en la ciudad. Cuando las escuelas como estas o en la universidad construimos humedales, son humedales artificiales que simulan los procesos ecológicos y las interacciones que ocurren en la naturaleza. Interesante. Y lo que ese ecosistema acuático hace es hacer el reciclado geoquímico y biológico y oxigena el agua, precipita algunos contaminantes, elimina patógenos. Y son sistemas realmente que permiten recuperar el agua de cierta calidad para regresar a los ecosistemas. Oiga, y una cosa, el vaso de Texcoco cuando se como que recreó, porque es Nabor Carrillo. ¿no? Nabor Carrillo. Se recreó también el ecosistema que había alrededor, porque ya empiezan a llegar aves de migración y demás. Que por cierto lo quieren quitar ahorita con el nuevo aeropuerto. No me espanten, sí, por favor. Hay que proteger esas zonas lacustres, esas zonas de agua de por sí son pocas y no las quieren quitar. Sí, de hecho, el ingeniero Nabor Carrillo, desde la década de los 50, ya estaba proponiendo que esa es una zona prioritaria de conservación que va a permitir a la Ciudad de México tener un seguro para las próximas décadas. Pero eso ya lo decían en los años 50, entonces... Sí. Oigan, pero también en esos años fue cuando nos entubaron. Ahorita que dijiste Churubusco y viaducto, pues los jóvenes decimos, ¿cuál río? Pues sí, es una, ¿no? Es una vía de tránsito, además atoradísima. Déjenme decirles que hay una propuesta de abrir
Sí, pero nosotros ¿y por qué no trabajamos es en esa... factible o por qué no lo quieren con hacer? 4 al cubo porque es caro. Ahorita ya logramos una primera fase a través del ecoducto. En el ecoducto es un proyecto que hicimos con la UAM y 4 al cubo. Y en este proyecto estamos agarrando agua del drenaje, la estamos tratando con biodigestores en ese parque lineal y después pasa por un humedal y después por un canal. ¿Esto de dónde a dónde lo van a abrir? Esto es en viaducto, ya está. Está prácticamente terminado. Insurgentes, sí, luego si quieres vamos. Está viaducto Insurgentes, justamente topa con Medellín. Y es un primer paso para en un futuro poder rescatar y volver a abrir esos ríos. Pero bueno, es un buen esfuerzo que se está haciendo con el gobierno en la ciudad. Híjole, pues ya para que se sigan, ¿no? Como hilo de media. Pero es un trabajo que tenemos que hacer, restaurar los ríos del país, revivir los ríos de México. Oye, pero ¿y va a servir si de todas maneras se sigue canalizando ahí todo? Agua de lluvia, aguas negras, aguas de jabón, o sea... Se tiene que precisamente separar y hacer todo este tratamiento. Pero Corea del Sur recuperó un río, quitó un segundo piso que estaba sobre ese río, abrió la tubería, recuperó el río, recuperó la vegetación y ahorita es de las zonas más emblemáticas, ¿no? Y de más plusvalía. A ver, Sandra, mucha gente está preguntando del fracking. A ver, por favor. Sí, a ver si nos ayudan. ¿Qué es? Y nos dice aquí Roxana, el fracking que actualmente se está llevando a cabo en México es un negocio negro y dice, se requiere para la excavación profunda millones de litros de agua y esto para evitar que la punta de la excavadora se caliente. Y entonces, bueno, pues que si nos aclaran a ver, qué consiste. Sí, explíquenos. Claro ¿Qué que se saca del fracking? A ver, vámonos por partes. Adelante. El fracking es una técnica para extraer gas y petróleo. ¿Y cómo es? Consiste en un pozo. Pues primero es un pozo vertical, después un pozo horizontal y se trata de sacar gas y petróleo de rocas que están muy poco permeables, es decir, que no dejan salir estos hidrocarburos. Entonces, para que esto suceda, para que salga, para que fluya el gas o el petróleo, lo que se hace es romper esta roca con volúmenes muy grandes de agua, son de 9 a 29 millones de litros. ¿Lo que la rompe es el agua o hay un taladro? No, bueno, con el taladro se tiene que hacer el pozo. Ok. Sí. Pero después, una vez hecho el pozo, se necesita romper la roca aledaña, porque no es como que metes eso y ya sale el hidrocarburo. ¿Pero cómo se hace? ¿A presión? ¿Cómo agarra fuerza el agua? A presión se mezcla con arena y con químicos, muchos de ellos tóxicos, y entonces se rompe la roca y parte de los hidrocarburos salen. ¿Cómo qué? ¿Como el que llamamos gas natural y correcto, eso? Exactamente. Y esa agua ya no se va a recuperar nunca. Ya no se puede recuperar. Oigan, ¿y no sale más caro el caldo que las albóndigas? Totalmente. Es una técnica que se está prohibiendo en algunos países, ya se prohibió en Francia, en Bulgaria, en Escocia, en Irlanda. Aquí no, ¿verdad? Aquí no, aquí se está haciendo e incluso pues se está promoviendo que se abran más lugares donde se empiece a experimentar con esta técnica. ¿Y qué pasa con las tierras que han sido explotadas de esta forma? ¿Después se puede sembrar algo o quedan muertas? Quedan muy dañadas, ¿no? Si llegan a dar alguna clase de cultivo, el riesgo que representa ese cultivo es una gran preocupación. Es una gran preocupación para el ganado. En Estados Unidos se tiene haciendo ya desde hace más de una década y, bueno, pues se tienen las consecuencias ya registradas de salud. Y por esta razón incluso se prohibió en el estado de Nueva York, ahí en Estados Unidos, a pesar de que Texas, Pensilvania y muchos otros estados lo están promoviendo ampliamente. Y bueno, pues en México ya se está haciendo. Papantla, Veracruz, es uno de los sitios donde ha habido más daños al respecto. Y, ¿en qué se notan los daños? Se notan precisamente en los ríos. Se notan hay una fuga en Papantla que tiene 3 años estando ahí, que nadie logra identificar su origen, pero Papantla es el municipio de México con mayor cantidad de pozos. Ok, ¿hay otra forma de extraer esos hidrocarburos? Si seguimos empeñados en usar hidrocarburos, bueno, ¿hay alguna otra forma? ¿O por qué usan el fracking si es tan caro? En realidad, lo que tenemos que hacer es dejar de usar hidrocarburos.
eso es lo que tenemos que hacer y de manera urgente, porque lo que pasa es que esos hidrocarburos que necesitan esta tecnología tan difícil, tan costosa y tan dañina, son hidrocarburos ya de muy difícil acceso. Los hidrocarburos fáciles se están terminando. Por eso están experimentando con nuevas técnicas que son de mucho riesgo y que además tienen muchos costos. Entonces necesitamos salir de esta dependencia de los hidrocarburos hacia energías renovables. Oye, tan bonito que le venden a uno el gas natural. Bueno, no tiene nada de por limpio. El amor de Dios. Luis, cuéntanos, mi amor. Oye, mira, ahora sí que ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Definitivamente. Porque han estado hablando de industrias, contaminantes y demás. Y definitivamente yo estoy muy enlazado por el cine por mi hija, que soy su corresponsal, ella vive en Cancún, Carla Vadillo, y mi hijo Luis Alfonso en la administración, desarrollos allá en Cancún. Entonces, definitivamente esto me permite verlo desde otra manera. Definitivamente, decía el profesor Carlos San González, la ciudad más limpia es la que menos ensucia. Sí. Definitivamente. Exacto. No la que más recicla ni la que más... No. Entonces, definitivamente, yo me inscribí en arquitectura para no estudiar y lo logré, porque de veras, a la edad de secundaria, definitivamente yo tuve que elegir unas materias que se llamaban complementarias en preparatoria. Entonces, como tenía que inscribir, tenía que escoger esas materias. E insisto, al haber conocido Tlatelolco, por ejemplo, la SCOP, que es por donde vivían mis padres, vivo hasta la fecha, eso me permitió ver otro mundo. Yo venía del centro histórico. Entonces, definitivamente, el desarrollo de ciudad universitaria, podemos hablar de Tlatelolco, se puede hablar de Aragón, que está en el exvaso de Texcoco, porque han tocado el tema. ¿Qué pasó ahí? Se retiraron a las personas que estaban en el Cerro del Judío, que ya se volvió a llenar, es corrupción y otras cosas. Pero se bajaron, se pobló esa zona adecuadamente con un plan de desarrollo. Y el programa del ingeniero Kurchenk, que hasta la fecha existe, y de Nabor Carrillo, que definitivamente, y yo fui con los de la secundaria 4, que está aquí cerca, y definitivamente es un vergel, esa zona, definitivamente. Pero ya se volvió a poblar. No. Entonces, ¿cuál? Definitivamente, mira, por ejemplo... El cerro, me decía usted, ¿no? El Cerro del Judío, sí. El Cerro del Ese Judío. sí, para que veas. Pero el ex-lago de Texcoco, no. Todavía. Definitivamente. En la época, yo traía, como decía, charola. En la época del gobierno del Juan González, yo era iniciativa privada. Pero para ir a Texcoco, cruzábamos rápido por el aeropuerto. Se adecuó precisamente de cuota. Y está bien. Y parecía que íbamos a entrar al fútbol, por decirlo algo así, una malla que impedía que ocuparan esa zona. Y hasta la fecha, definitivamente, porque además es un lugar totalmente inhabitable, es salado, para acabar pronto, ¿sí? Entonces, debe ser inhóspito, pero ni modo, la corrupción. Se habla del medio ambiente. ¿Por qué del medio ambiente? Porque la otra mitad ya no la acabamos. Adecuadamente, por ahí una propaganda, no se vale ser partidos políticos, pero dicen, vamos por otra mitad con esto, lo otro y aquello. Me parece bien, su pura promoción. Eso hablar de la ciudad de la esperanza. No, una realidad. No hay que hablar de esperanzas ni de país. ¿Y tú nos hablas de cortometraje? ¿Qué está pasando? Sí, mira, definitivamente esto del Ecofilm, que está en una promoción. ¿Qué es esto? Que definitivamente, Ecofilm. ¿De qué se trata? Es sustentabilidad, definitivamente. ¿Y qué son? ¿Cortometrajes? No, mira, ya va el número 8. Ajá. Definitivamente son cortos los que están promoviendo, que con temas, por ejemplo, yo estoy metido también en una academia de literatura de la Ciudad de México, en que con versos, haikus, etcétera, te pueden dar guiones. La combinación, hay que sumar. Te dije que era corresponsal de Carla Vadillo. Bueno, claro. Efectivamente eso me permite estar actualizado. Acaba de estar ambulante y se podría hablar, imagínense una persona con una pierna deforme, nada más, no tenía brazos ni la otra pierna, que en su patineta llega a trabajar, no a pedir limosna. Claro. ¿Y de qué? De disc jockey. Lo único que tiene es esa pierna. Y claro, ¿qué más tiene? Pues olfato, sobre todo oído, sentido musical. Claro. Entonces, no hay que quejarnos de lo que se carece, sino hay que aprovechar lo que tenemos definitivamente. Oye, están recibiendo piezas hasta el 14 de julio y hay un incentivo bastante interesante para hacer llegar de otra forma toda la cultura ecológica. Oigan, tenemos que irnos a una pausa, pero ahorita regresamos. Gracias. La próxima semana, Diálogos en Confianza te invita a opinar en los siguientes temas. El lunes,
el doctor José Bandera nos hablará del impacto que tienen en la salud el consumo de drogas por parte de los jóvenes. Siendo que su cerebro aún se encuentra en periodo de desarrollo, las consecuencias pueden ser devastadoras. El martes, dinos cuáles son los superhéroes de tus hijos. ¿Sabes qué están aprendiendo de ellos? La necesidad de tener héroes va más allá de nosotros y muchas veces pasamos a los héroes de la vida real que son capaces de vencer la adversidad. Acompaña a Cristina Jáuregui. El miércoles, relájate con Marisa Escribano porque te platicará de las ventajas del yoga, disciplina con la que muchos han logrado bienestar y paz interior. Pero, ¿será para todos? Descúbrelo en este programa. Fernanda Tapia te espera el jueves para hablar del papel de las redes sociales en la violencia de género. Actualmente se han convertido en el espacio predilecto para agredir a las mujeres, pero también en las diferentes plataformas se ha hecho visible esta violencia y se han tomado acciones. El viernes, reflexiona con Carmen Muñoz acerca de la separación después de los 60. Antes, la idea era hasta que la muerte nos separe. Hoy, las cosas han cambiado y las relaciones amorosas también. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341-4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Mira, yo soy Melanie Gabriel Camacho, estratega en sustentabilidad aquí en Africam Safari y pues llevamos un proyecto muy interesante de sustentabilidad en el parque. Tenemos esta gran pasión por contribuir a la naturaleza, a la sustentabilidad y uno de los enfoques más importantes que tenemos en el parque es el agua. En Africam Safari tomamos muy en serio las estrategias que tenemos para ser mucho más sustentables en nuestro uso y manejo del agua. Primero que nada, pues ser lo más eficientes en cómo utilizamos el agua, ¿no? O sea, realmente lo que se necesita usar lo hacemos de una manera pues eficiente, ¿no? Aplicamos políticas dentro de la empresa que permitan el mejor uso, ¿no? Por una parte, utilizamos tecnologías, ¿no? También ecotecnias para minimizar nuestro consumo. Hacemos estrategias, por ejemplo, de captación de agua de lluvia, ¿no? Y por supuesto nos tomamos muy en serio el tratamiento de agua, ¿no? Y el reuso de esta agua para pues ser mucho más eficientes y sustentables en este manejo, ¿no? Mi nombre es Pedro Zapotecas, soy supervisor de medio ambiente. Trabajo en Africam en la parte de los procesos, en los proyectos de tratamiento de agua, aprovechamiento de agua y la parte sobre todo de sistemas biológicos que consisten en eliminar la mayor cantidad de nutrientes para el aprovechamiento de las aguas. Estos sistemas tienen la función y la finalidad de obtener agua de calidad a partir de procesos biológicos en los cuales pues el gasto energético que llevamos a cabo, el consumo de energía que tenemos, la parte de los tratamientos sean lo más pasivos posibles, pero las eficiencias sean iguales o superiores a los tratamientos convencionales, como lo son plantas de tratamiento, sistemas de filtración muy costosos y que demandan una parte de mantenimiento muy elevada. En este sistema que tenemos aquí atrás, tratamos las aguas, las descargas de un restaurante en el cual pues los contenidos de materia orgánica son muy elevados y lo hacemos mediante humedales construidos, vermifiltros que son el aprovechamiento de la materia orgánica por medio de las lombrices. Y finalmente tenemos un estanque donde estamos aireando, donde estamos incentivando a las bacterias que se coman el resto de la materia orgánica y con esa mejoramos el color, el olor y el aspecto en general del agua. Esa agua, al día de hoy, lo que hacemos pues obviamente es hacerle análisis para poder nosotros estar conscientes de que el agua que vamos a posteriormente aprovechar para el reuso en las tazas de los baños tenga las condiciones adecuadas. Entonces ahorita estamos trabajando en esa parte de poder ya disponerla y abatir el consumo tanto de agua potable como el consumo en la parte del gasto que implica traer agua potable aquí al parque.
La realidad es que queremos que la sustentabilidad sea parte de la experiencia de nuestro explorador, ¿no? Como van a ver los elefantes africanos, que son majestuosos, divinos, pues también queremos que se adentren en la sustentabilidad de una manera divertida y de alguna manera u otra romper este paradigma de que el agua, el tratamiento de agua, la contaminación, no, pues es ajeno a nosotros, ¿no? Al contrario, acercarlo a nosotros, y así tenemos varios sistemas que la gente nos puede visitar, y lo que hacemos es sistemas a pequeña escala, ¿no? Lo que está a la vista del visitante, porque de esa manera pues pueden replicarlo, no es algo caro, no es algo que no lo puedan hacer, al contrario, se puede hacer en las casas, en las oficinas, en las empresas de otras personas. Qué interesante, ¿verdad? Todo esto que se está realizando. Oigan, y tenemos todavía más acciones, más operaciones. Odette. Hola, bueno, pues yo les vengo a platicar un poco de mi experiencia. Yo soy egresada de la universidad, de la UNAM, y pues hice mi posgrado en el Instituto de Ciencias del Mar. Ajá. Mi tesis básicamente fue estudiar la contaminación en la cuenca Lerma-Chapala. Y yo, bueno, no sabía en la que me había metido hasta que tuve que exponer mi examen de grado. Bueno, antes, ¿no? Cuando tuve que entregar y evaluar mi tesis. Porque en una ocasión, pues, mis resultados eran caóticos. Yo decía, bueno, ¿cómo tengo unos resultados caóticos? ¿A qué te refieres con caóticos? ¿A los números? Sí, ¿Cómo era? Sí, o sea, no tenían ningún patrón lógico o esperado, ¿no? Y tenía yo diferentes temporalidades, diferentes zonas de estudio, y yo decía, bueno, ¿cómo interpreto esto? No lo puedo interpretar. Y entonces fue ahí donde me tuve que meter en lo que es la problemática de la cuenca, ¿no? Y lo que pasa es que tiene manejo básicamente artificial. La cuenca ya es artificial. Entonces el manejo es antropogénico total. ¿Qué es eso, perdón? Que es los ríos represados, desviación hacia zonas de. O sea, los hombres metimos la mano. Ajá, básicamente lo manejan los hombres, ¿no? La mano del hombre. Entonces, pues bueno, lo que sucedió con el lago de Chapala es una pena muy grande, o sea, el lago más grande de México. Es uno de los más grandes del mundo y de los más preciosos. ¿Y se secó o en qué grado está ahorita? ¿Es rescatable, no es rescatable? Está completamente estresado hídricamente y por contaminación. Y además, bueno, yo en alguna ocasión comenté con el que entonces era el secretario de la CONAVIO en algún congreso y le dije, bueno, ¿y si se hiciera un área protegida? Y me dice, bueno, lo que sucede es que nosotros en la Secretaría manejamos con proyectos que sean viables. ¿Cómo? O sea, ¿no es viable? Pues básicamente me dijo, por la cuestión de complejidad social, es como, me dio a entender que era como desperdiciar recursos, ¿no? Guau, señoras, señores, qué horror. Eliseo, platíquenos. Sí, pues ya tengo tiempo preocupado y ocupado, ¿verdad?, en la problemática del agua y todo lo demás que tenemos que vivir al día a día. Y vemos que los materiales, para empezar, son de pésima calidad. Hay gente que se ha ido acostumbrando a decirles, son comerciales. No, es un robo, es un fraude. Entonces, ¿cómo de qué materiales? Pues el mentado zapito, las conexiones que son de PVC. Ah, ok. Entonces son fugas tremendas que una persona que no sabe, pues... No duran, vamos. Así es un fraude, para que compres constantemente. Wow. Y no te dicen, te va a durar 1 año, 2, 5. Claro. ¿Sí? Otro punto muy importante y que tenemos que atacar es la reforestación, ¿sí? O sea, deberíamos de reforestar más. Sí. ¿Por qué la necesidad de la reforestación para el agua? ¿Atrae lluvia el bastante árbol? Lluvia. Ok, y además es fácil Evita de que se infiltre. evita inundaciones, ¿verdad? Ok. Tenemos que ser más intensivos que el mal gobierno. Okay. Vemos que el gobierno de Mancera y el de Ebrard cobraban 11,500 pesos por cada árbol que tiraron una constructora. Y ellos lo están reforestando y nos lo están cobrando en 20,000.
¿sí? ¿Y a poco sí reforestaron todos los que se chutaron en el deprimido? Ese es el problema y ya lo tenemos históricamente, ¿verdad? Cuando López Portillo dijo que había sembrado una cantidad enorme de árboles, sí lo sembraron, pero no les quitaban la bolsa de plástico. Ay, no. Pues se pudre. Válgame Dios. Sí. Oiga, una más, pero rapidísimo, sí, porque si no, no regresamos. Tenemos la cuestión de los pozos de absorción, que no son caros, y todavía tenemos áreas donde podemos construirlos, ¿verdad? Y rapidísimo, no a Ramón Aguirre, ¿sí? Quede quien quede, no lo vamos a aceptar. Ramón Aguirre, pero el Ramón Aguirre, ¿cuál de todos? El director de agua. Ah, pues... principal corrupto. Ahora vamos acá con las llamadas, que también tenemos cerros de llamadas. Sí, gracias, pues mira, caballero. Todas las estamos atendiendo, algunas se resumen en, piden sugerencias o dan sugerencias. Nos dice Miriam en una llamada, ¿cómo podemos hacer para obtener una cisterna de recolección del agua a bajo costo para poder instalarla en una azotea? Ya nos dijeron algunos, pero todos estos datos los vamos a poner en las redes sociales para que usted pueda cotizar o ver cuál es el mejor prospecto. También aquí, o el mejor proyecto, también nos pregunta Teresa Sámano, las empresas de gobierno y privadas aportan cierto presupuesto para la elaboración de plantas tratadoras de agua, se pregunta. Hemos visto que algunas de las empresas tienen sus propias plantas, pero bueno, sería ideal que esto fuera así. También nos comentan en una llamada telefónica, excelente programa, sí, hay muchas felicitaciones por elegir el tema del día de hoy. Y nos dice Isidro Morales, tenemos agua, pero la envenenamos con todos los productos químicos que utilizamos, por ejemplo, el río Lerma, que está lleno de lodo industrial. También otra llamada vía telefónica nos dice, está interesantísimo, pero primero hay que empezar por las escuelas y por los padres o las familias, hacer conciencia desde el hogar. Ella habla del estado de Tlaxcala y dice, hablo de la población de Atizaco, pero antes hay un pueblo, Santa Úrsula, de donde provienen mis abuelos, y antes había unos ríos, y dice que ahora, bueno, pues está todo contaminado, adiós mantos acuíferos, adiós manantiales. Pregunta qué está haciendo el gobierno en estos lugares y con estos reglamentos. Unos de los muchos ejemplos que tenemos, Fer, nada más da tiempo de leer pocos. Y no acabaríamos. Algo que nos quieran ustedes casi dejar de tarea. Adelante, porque no todo está perdido, por Dios. No, podemos hacer algo. Exactamente. Todo este caos se puede mejorar y lo podemos orientar. Para eso se necesita la participación ciudadana. Y para eso, la actual ley de aguas nacionales permite la participación ciudadana y hay un proyecto de modificación de la ley para incluir el derecho humano al agua, que es el que está promoviendo este grupo de Agua para Todos, Agua para la Vida, que es una iniciativa ciudadana. Bueno, la característica de esta ley es que la participación ciudadana la pone al frente de la ley. Esa participación ciudadana quiere decir formar comisiones junto con las autoridades del agua y de todo que venga que ver con el agua para formular los proyectos que se necesitan. Por ejemplo, en Corrillos hace unos momentos, una señora asistente aquí con nosotros nos platicaba de un problema que tienen en su colonia con el agua y nos daba la solución, pero nadie la oye. Bueno, cuando veamos esta ciudad como una cuenca en donde, escuchando a los ciudadanos sus problemas y la manera de resolverlo, las autoridades tienen que atender esto y lo podemos hacer. Lo que ella decía es, se están muriendo los árboles en la colonia porque el agua residual que podíamos utilizar para regar esos jardines se va por el drenaje y no la vemos. ¿Qué es lo que hace falta? Pequeñas plantas de tratamiento dentro de la ciudad que nos permitan tratar el agua, recircularla y utilizarla donde se necesita. No en Atotonilco, a 60 kilómetros de la ciudad, donde ya no nos sirve para nada. Aquí la necesitamos. Y hay tecnologías disponibles. Ya nos platicaron de la recuperación del río de la Piedad con humedales y digestores. Eso se puede hacer en muchos lugares de la ciudad. Bueno, claro. Entonces necesitamos organizarnos, apoyar esta ley que se va a proponer a breve para
soltar la participación ¿Cómo, ciudadana. ¿Cómo le llaman a esta de una ley manera para que la organizacional. tengamos en la mira? Bueno, es la iniciativa ciudadana para la Ley General de Agua. Ok. Que va a sustituir a la actual Ley de Aguas Nacionales. Muy atentos. A ver, ¿nos quieres decir Pues hay algo? un tema que no pudimos tocar, quizás podemos ampliar en otro programa, y es la parte de los residuos y el agua. Cómo el plástico está afectando a la vida en el planeta, especialmente a la vida marina, ¿no? Todos estos desechables que usamos una vez, como los popotes, el unicel, bolsas de plástico, y que son muy ligeros estos residuos y luego acaban en el mar, acaban en los ríos, acaban en los lagos, se lo están comiendo los peces, se lo están comiendo las aves, están ya afectando a toda la vida en el planeta. Entonces tenemos que ser muy moderados en el uso de plásticos desechables, tenemos que ser mucho más conscientes, irlos restringiendo gradualmente a estos plásticos en nuestro país, como ya se está haciendo en otros países, y con esto vamos a tener un agua mucho más limpia. El agua es de todos, el agua la tenemos que respetar, todos nos relacionamos con el agua y tenemos que respetar el ciclo, ¿no?, del agua para imitar en lo mayor de lo posible a la naturaleza. Y pensamos que el agua es inacabable y que estamos en un planeta que se debería de llamar agua. El problema es que agua potable, agua dulce, el porcentaje es mínimo. ¿Cuánto habrá de agua dulce en todo el planeta? ¿5%? Una cosa así. 3%. 3%, sí. Y mucha de esta está, pero más bien hecha hielo, ¿no? En los casquetes. O sea, hay que pensarle que no es infinita. Adelante. Bueno, quiero retomar que cuando nosotros empezamos a ver el problema de la contaminación del agua, el problema del abastecimiento de agua, realmente como individuos pensamos que es muy complejo y que no se va a solucionar, y los gobiernos a veces piensan también lo mismo y no hacen nada. Entonces, o sea, no empezamos. Pero yo les decía, son 3 ejes: planeación, cultura del agua y reglamentación. Eso se tiene que modificar. Y yo quiero invitar a ti y a todos a un conservatorio y exposición de arte sobre el agua en el centro de Tlalpan, en la Casa del Virrey de Mendoza, del 26 de mayo al 14 de julio. Va a haber pláticas sobre este tema y exposición de pintura. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Reflexionemos. Muchas gracias.